mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad. Paula, si no fuera tan dramáticamente tonto lo dicho, fuera muy cómico, ¿qué fue lo que le ocurrió a Juan de Ayolas en Buenos Aires después de fundar Santa María de los Buenos Aires y tuvo que irse? ¿No fueron los indígenas? A ver, Carlos, en primer lugar, se lo está diciendo al presidente del gobierno español, ¿no? Español. No sé si es un intento de halagarlo, es un intento de decir que los argentinos llegaron desde Europa y los otros salimos desde aquí. O sea, no entiendo, ¿no? Pienso en Evo Morales cuando estaba Zapatero, ¿no? Y hablaba contra el imperialismo español y Zapatero lo dejaba pasar porque, claro, formaba parte del mismo club, ¿no? Sin Claro. embargo, creo que es bueno aquí decirle y lo debe saber el presidente argentino, porque los argentinos sí que estudian su historia y son muy orgullosos de su historia. Efectivamente, en 1536, cuando llegó Pedro de Mendoza, el adelantado, no, y fundaron Nuestra Señora Santa María del Buen Aire, no pudieron bajar porque los indígenas los corrieron, ¿no? Porque se morían de sed en los barcos porque no podían ni tomar agua. Pero antes de Pedro de Mendoza, en 1515, estuvo Juan Díaz de Solís y él descubrió el famoso Río de la Plata, ¿no? O el Mar de Solís, y sus náufragos se quedaron ahí viviendo hasta que vino una expedición 5 años después, ¿no? Pero creo que lo que habría que estudiar y habría que resaltar aquí es esa idea que los argentinos han vendido de ellos mismos, la idea de que ellos son migrantes, ¿no? La idea de que ellos son europeos, y esa es la idea Eso le que quería no preguntar. creer. No, Eso usted le quería piense. preguntar. Le quería preguntar eso precisamente porque 1500 y tantos, las grandes, porque después, en la mañana de hoy, el presidente Fernández dijo, yo quiero recordarle que nosotros tuvimos 5 millones de migrantes. ¿Qué año, en qué siglo comenzaron a llegar los 5 millones de migrantes? ¿El 1800? Exactamente, por eso le digo, cada país construye su narrativa, así como Evo Morales ha construido de que Bolivia es un país mayoritariamente indígena, aunque el censo del 2012, implementado en el gobierno de Evo Morales, no le da la razón. Los argentinos han construido esa idea, ¿no? Una sociedad blanca, una sociedad mirando a Europa, una sociedad que le dio la espalda, que le daba la espalda a América Latina, ¿no? Y que pensemos, digamos, que Buenos Aires se fundó en 1536 y después tuvo una segunda fundación porque en realidad no logró cuajar debido a el ataque de los guaraníes, pero el Tucumán y todas estas zonas de lo que conforman hoy la República Argentina. Entonces ahí llegaron los españoles, se mezclaron con diaguitas, ¿no? Estoy hablando de los indios diaguitas, los comechingones, ¿no? Y tantos otros indios de las pampas argentinas, ¿no? Que además cuando se formó lo que ahora es la República Argentina, hubo incluso la conquista del desierto de parte de Roca, ¿no? El presidente argentino, y esa gran división entre civilización y barbarie que planteaba Sarmiento, ¿no? Y todos los que han leído ¿cómo se llama esta obra argentina sobre el gaucho? ¿Martín Fierro? Todos los que han leído el Martín Fierro, pues justamente, ¿no? Muestra la situación penosa de los indios, la situación del gaucho como este producto propio de esas pampas, ¿no? Y también lo que van a hacer los migrantes. ¿Llegaron migrantes a la Argentina? Sí, llegaron en el siglo XIX y llegaron en el siglo XIX como respuesta de la pobreza europea, ¿no? La revolución industrial, la salida de tanta mano de obra que fue fundamentalmente a lo que es en los Estados Unidos, a lo que es Venezuela, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, ¿no? Y sí, claro, llegaron migrantes, pero de ahí asumirse como que vinieron de los barcos, me parece un coqueteo innecesario
con los españoles, cuando por otro lado se plantean como totalmente anticoloniales, ¿no? Y aquí sería bueno destacar un tema que es importantísimo de José de San Martín. José de San Martín decía el indio, o sea, ese concepto de indio o de indígena, como decimos hoy, es un concepto creado por la corona española, es un concepto colonial. Entonces, a mí me causa mucha gracia Renegaba, ¿no? cuando queremos descolonizarnos y más bien lo que nosotros deberíamos plantear es que todos somos pues seres humanos, ¿no? Y que todos somos o bolivianos o lo que fuera. Pero en el caso de este señor, decir que los mexicanos salieron de los indios, los brasileños de la selva, ¿qué quiere decir de la selva? ¿Quiénes vivían en la selva? Los monos, no De sé. los árboles. Claro, ¿qué querrá? O sea, no entendí. De cualquier manera, creo que ese tipo de declaraciones no hacen bien, no construyen y más bien están mostrando un racismo insuperado de parte de los gobernantes de América. Pero además hay una peligrosa manera de darle la espalda a su norte, ¿no? Y a No, su, y y a su, a a su su ser, este, ¿no? a su norte Claro, y a su este, porque está toda la parte chaqueña, está el norte con otros indígenas, aymaras, quechuas, y acá al otro lado los más tirados a los guaraní, y es un darle la espalda. Yo no creo que él exprese el sentir del argentino. Yo creo que él probablemente trató, como usted dice, de congraciarse, de verse europeo y cometió semejante barbaridad por la sí, que lo están matando en Argentina en este momento, ¿no? Yo, yo creo, sabe además, Carlos, que él quiso diferenciarse de AMLO, ¿no? ¿Recuerda usted cuando el presidente de México de pronto quiso decir que Hernán Cortés y negar esa historia, como si no hubiera sido posible la conquista de México gracias a todos los pueblos que estaban dominados por el imperio azteca y que estaban en contra del imperio azteca, porque fue imposible creer que Hernán Cortés con sus 300 hombres va a poder acabar con Tenochtitlán, ¿no? Y con Montezuma, ¿no? Ahí hubo muchos pueblos del México actual que apoyaron a Cortés y la figura probablemente más emblemática de eso es la famosa Marina o Malinche, ¿no? Que era la esclava que le dieron a Cortés, pero en realidad era una mujer que hablaba dos idiomas y después va a hablar castellano y que ella va a ser una verdadera la verdadera, digamos, La que cadena. dirigía los hilos, ¿no? Y Cortés, porque ella le interpretaba todo y no solamente le traducía literalmente, sino entendía la cosmovisión de los pueblos indígenas. Entonces, pensar que Cortés logró la conquista de Tenochtitlán que solamente porque tenía armas de fuego, cuando hoy sabemos que para disparar un arcabuz usted puede recibir en el mismo tiempo que dispara una bala de arcabuz, podría recibir 10 flechazos, o Claro. también sería muy tonto que pensar cómo es que el imperio inca cayó en manos de Pizarro y sus 40 hombres, porque eran poquísimos, ¿no? Hoy sabemos pues que efectivamente el imperio estaba dividido y que ellos pensaban que a esos 40 aventureros dándole un poquito de dinero se iban a ir, pero pues no se fueron, ¿no? Entonces, me da la impresión que por un lado quiere quedar bien con Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, quiere reeditar ese famoso alianza, acuérdese, ¿no? De cuando va Evita a Madrid, Su ¿no? verdad. Y todo eso, ¿no? O sea, Sí. esa alianza. Y por otro lado, diferenciarse de AMLO, que de pronto está con esa teoría de meterle juicio o que los españoles paguen, pues este, lo que pasó hace 500 años, como si las generaciones actuales fuéramos responsables de lo que hicieron nuestros antepasados, sean indígenas o sean españoles hace 500 años, ¿no? Entonces, creo que lo que dice Alberto Alberto Fernández. Fernández
tiene que ver sí con la narrativa argentina, ¿no? Esa Argentina muy europea, ¿no? Pero usted cree que persiste esa narrativa. Yo que he estado viviendo en Argentina estas cosas, ya no la escucho en ningún sector, en ningún sector. Ellos, tengo la sensación de que han asumido su americanismo a punta de palos y golpes, digamos, de palos y golpes propios, de golpearse contra y darse palos ellos mismos por la situación en la que viven y porque cuando salen a trabajar a otros lados son nomás pues sudacas, ¿no? Igual que cualquiera de nosotros, y entonces no hay nada como un baño de realidad en ese sentido. A mí me parece que fue un acto de estupidez y, y estaba recordando y le estaba mostrando este disco de Lito Nevia y llegamos de los barcos, ¿no? Yo creo que si se lo regalaba el disco con eso quedaba mejor y le decía, mira lo que pensábamos en el 95 todavía. Sin embargo, ha sido muy desafortunado y creo que le va a pesar a toda Argentina y va a ser un estigma para muchos argentinos de nuevo la estupidez siempre de un gobernante, porque lamentablemente nosotros los latinoamericanos tenemos siempre un gobernante que dice una estupidez de este tamaño. Sí, pues no nos vamos a olvidar nunca Evo Morales, ¿no? La República de España, porque claro, había un presidente del gobierno, ¿no? Claro. O que en España le gustaba un equipo y en Europa otro, ¿no? Acuérdese, o que el Imperio Inca acabó con el Imperio Romano, digamos, ¿no? Y uno se pregunta, ¿cómo el Imperio Romano del siglo primero se enfrentó al Imperio del siglo XII, ¿no? Pero esas cosas pasan y pasan más de lo que uno cree y seguramente pasará al anecdotario de estos gobernantes poco ilustrados, ¿no? Sí, en fin, gracias, oiga, por ponerla a la gente en contexto y ya vamos a tener otra reunión porque vienen fechas importantes para Santa Cruz. Yo creo que este año es importante, Carlos. Este año son 100 años del inicio de la lucha por el ferrocarril, ¿no? El año 1921 fue un año que marcó a los cruceños y bueno, lo vamos a recordar porque Vamos a es tener en que... este mes. Sí, señora. Ok. Chao, querida. Muchas gracias. Chao, Carlos. Hasta luego. Gracias. Vamos, Walter.